Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad CEDIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, y me acompaña Héctor Dávila, coordinador de la carrera. Es un verdadero placer tener a Nacho Carnés el día de hoy, donde nos compartirá su plática Marketing Digital en la era post-COVID. Nacho nos explicará sobre los cambios acontecidos a nivel mundial como consecuencia de la pandemia han obligado a las empresas en general a reinventarse, acelerar sus procesos de digitalización y transformar sus modelos de negocio. Nacho, bienvenido. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al CEDIM. Es un placer estar con vosotros desde aquí, desde España, y acompañaros este ratito con esta sesión y un poco con el pensamiento sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿vale? Bueno, mi nombre es Nacho Carnés, soy licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Luego hice un máster en Gestión Publicitaria como componente de la Mercadotecnia y después otro en Marketing Intelligence. Llevo más de 20 años trabajando en la industria de Internet. He trabajado en la del anunciante, en la del medio, de la central de planificación y compra de medios, de la agencia creativa y de la consultora. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar en empresas como Kaspersky, como Accenture, Globalia, Halcón Viajes Europa, Yahoo, Columbia, NetZine, etcétera. Diferentes agencias que me han permitido pues estar aquí hoy con todos vosotros. Y además pues llevo otros 11, 12 años colaborando con distintas escuelas de negocio y con speaker, con la industria, un poco para evangelizar hacia el uso y la explotación de Internet. La verdad es que siempre me gusta empezar de todas las presentaciones, las ponencias, los webinars, las clases de la misma forma, y es definiendo cómo yo veo Internet. Y para mí Internet es un medio de comunicación, es un canal de distribución, es un medio de interacción. En definitiva, es un entorno de las relaciones sociales complementario, pero que debe ser integrado dentro de la estrategia global de cualquier empresa. La verdad es que es muy fácil decir esto, pero bueno, no son tantas las empresas que de verdad están aprovechando y explotando el medio de Internet de una forma eficiente. De hecho, pues bueno, vemos la cantidad de problemas que han encontrado las empresas fruto del confinamiento y fruto de la pandemia. Empresas que han tenido que acelerar sus procesos de digitalización y acelerar sus procesos de transformación digital para tener una posición competente en el mercado. Y si hablamos de que no son tantas las empresas que de verdad han explotado el medio Internet, menos son aún las empresas que tienen una estrategia de datos. Y sobre ello vamos a hablar esta tarde. Un poco dimensionar también Internet, pues a nivel mundial podemos hablar de 7.797 millones de habitantes, podemos igualmente hablar de unos 5.200 millones de usuarios de telefonía móvil, de los cuales aproximadamente 4.490 son usuarios de smartphone, tablets, phablets, etcétera. Si vemos la audiencia de Internet, pues igualmente podemos hablar de unos 4.930 millones de usuarios, de los cuales unos 4.150 millones son usuarios de plataformas de social media y de los cuales unos 2.550 millones son usuarios de Internet y al mismo tiempo compradores online. Si vemos un poco por la concentración de la población internauta a nivel mundial, pues vemos que Asia concentra prácticamente el 52% del total de audiencia de Internet. En Europa pues podemos hablar del 15% aproximadamente, en África un 12,8%, en Latinoamérica un 9,5% de la audiencia de Internet, en Estados Unidos y Canadá pues prácticamente un 7%. Si nos vamos al otro lado del mundo, en Oriente Medio, pues tenemos un 3,7% y en Australia pues ni un 1% del total. El total tiempo que utilizan los usuarios de Internet a navegar por Internet, por la red, es de 6 horas 54 minutos. Y si nos fijamos en México, pues el tiempo es bastante más alto, es de unas 9 horas y 1 minuto. Lo que sí que vamos observando también durante los últimos años es cómo se está produciendo una fuerte caída en el uso y consumo de Internet desde ordenadores y cómo en paralelo se está produciendo un incremento en el uso de Internet desde dispositivos móviles. Actualmente, a nivel mundial, el 54,29% del uso y consumo ya se hace desde terminales móviles.
el 42,74% se hace desde ordenadores, el 2,9% desde tablets y desde consolas el 0,08%. Y la realidad es que pues, el uso y consumo de Internet desde distintos dispositivos, o en este caso desde mobile, pues, es un indicador del nivel de madurez de los mercados. Si nos fijamos en el Internet de hace 20 años, pues veíamos que existían algunos hogares en los que tenían ordenador y un porcentaje de ellos tenían conexión a Internet. Y desde ese mismo ordenador y desde ese mismo navegador instalado en ese ordenador, pues accedían distintos miembros de la familia. 20 años más tarde, la realidad es totalmente diferente. Nos encontramos en que un mismo usuario utiliza distintos tipos de dispositivos para conectarse. El ordenador del trabajo, el ordenador en casa, el teléfono, el tablet, etc. Y lo importante en el presente y lo importante en el futuro es tratar de identificar cuáles son los distintos dispositivos que tiene un mismo usuario para tratar de establecer relaciones comportamentales. Si nos fijamos en el uso y consumo desde ordenadores, vemos que se concentran más en las horas del día, entre las 7 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. En el caso de mobile vemos que tiene un uso desde primera hora de la mañana, continuado a lo largo del día y con un fuerte incremento también a partir de media tarde. Y en el caso de tablets, el consumo está básicamente a última hora del día, en paralelo con otros medios de comunicación y con otras pantallas. Pero lo relevante, insisto, es tratar de identificar los distintos dispositivos que tiene un mismo usuario. Creo que también es importante hablar de cuáles son los sitios web más relevantes. El 70% del tráfico se concentra básicamente en estos 10 sitios web. En Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Wikipedia, en Instagram, Baidu, Yahoo, Xvideos y Pornhub. Y fruto de la pandemia, lo que hemos visto es una explosión y un fuerte crecimiento en algunas plataformas y en algunos servicios online, en este caso Yandex, que es el motor de búsqueda ruso, Zoom, Netflix, Reddit y Naver. Naver es el motor de búsqueda de Corea del Sur, ¿vale? De la misma forma, social media pues es una de las categorías online que concentran más volumen de usuarios, como hemos dicho, unos 4.150, y dentro de las plataformas de social media, si nos centramos concretamente en redes sociales, en social network, pues podemos hablar de unos 3.250 millones de usuarios. No es la categoría con más volumen de audiencia, puesto que la categoría con mayor audiencia es email. Hay más cuentas de correos que usuarios, es decir, que los usuarios de Internet pues siguen manteniendo 2, 3 diferentes cuentas de correo electrónico. Y en el caso de social networks, pues las plataformas que concentran mayor volumen de audiencia, Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter, aunque es importante destacar el fuerte crecimiento que ha experimentado también TikTok en este último año y sobre todo fruto también de la pandemia y el confinamiento. Si nos centramos en social network, pues podemos hablar de que los usuarios a nivel mundial destinan unas 2 horas y 25 minutos, ¿vale? Y en el caso de México, pues podemos hablar de 3 horas y 27 minutos, el tiempo que diariamente destinan los usuarios de Internet a navegar por sus diferentes redes sociales, ¿vale? En cuanto a inversión, ¿qué ha pasado? Pues la verdad es que el confinamiento COVID y toda la pandemia pues ha afectado de lleno en la industria de la publicidad, aunque sí que es cierto que el impacto ha sido algo menor en Internet que el resto de los medios. Sí vemos una caída generalizada en la inversión publicitaria, según los datos presentados por la IAB, la Interactive Advertising Bureau, en colaboración con Pricewaterhouse, y vemos que pues, prácticamente todos los países han caído, a excepción de Rusia, que es el que ha experimentado crecimiento, y luego otros países que se han mantenido, como China, ¿vale? Mantenerse en un momento de caída pues es crecimiento, pero ver el caso de Rusia como aún así sigue o ha seguido creciendo su inversión publicitaria. En el caso de Latinoamérica vemos que la inversión publicitaria se ha caído un 2% y si nos centramos en México concretamente la inversión publicitaria pues se ha caído un 5%. ¿Vale? También es importante destacar que según los datos presentados por Business Insider,
el 65% y también reforzado por distintos research de eMarketer, se puede decir que prácticamente el 65% de la inversión publicitaria a nivel mundial se concentra en 4 players, en Google, Facebook, Alibaba y Baidu. Dentro de la industria de Internet existen 2 grandes lobbies. El lobby americano, representado por 4 grandes players, se les conoce aquí en Europa, en España, como GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Y luego tenemos el lobby chino, que estaría representado por Baidu, Alibaba y Tencent. Con respecto a esos players americanos que prácticamente pues, representan la mayor parte de los esfuerzos de marketing que llevan a cabo los anunciantes, pues destacar Google como el principal motor de búsqueda, con un porcentaje de uso alto y con una cobertura alrededor del 80-85% en América y en Europa. Destacar, lógicamente, el potencial por Facebook, el crecimiento y la solidez, aunque también creo que es importante destacar pues, la posición de determinados anunciantes que durante también la época de la pandemia tomaron decisiones de parar las campañas por temas sociales, políticos, etcétera. Y luego pues destacar Amazon, que bueno, pues es el que más expectativas de crecimiento tiene para los próximos años, por un poco su filosofía frente al uso de la data, un planteamiento un poco diferente al de los otros 2 players, una integración de herramientas para la compra programática y el desarrollo de su propia plataforma de demanda. Y bueno, pues al final ser referencia de e-commerce y ser referencia de compra de productos. Un 55% a nivel mundial de las búsquedas de productos específicos ya se hace en Amazon y no en Google. Google se posiciona más para búsquedas de otro tipo. Amazon, insisto, que se posiciona como búsqueda de producto y ya concentrando una gran parte de esa expectativa de usuario y por tanto búsquedas. Todo este volumen de audiencia, todo grandísimas cifras de inversión, aun con o sin crecimiento, pues también ha hecho un poco reaccionar a los usuarios que fruto sobre todo de la parte de mobile, pues hubo un incremento fuerte en fórmulas y formatos publicitarios que se integraron en la navegación y en los distintos servicios. Eso hizo que los usuarios empezasen a percibir cierta saturación publicitaria hacia la propia publicidad y muchos de ellos optasen por la instalación de AdBlocker. De hecho, el 28% de los usuarios de Internet a nivel mundial utiliza un AdBlocker. Un AdBlocker es un software que se instala en los dispositivos móviles o tanto como ordenadores y que lo que hace es que no permite que se carguen los scripts, es decir, no permite que se carguen todos los códigos que están por detrás de la página y que permiten a herramientas poner cookies o recoger datos, ¿vale? Y de la misma forma que se carguen los tags publicitarios y por tanto se sirvan las distintas piezas publicitarias a los usuarios a través de los sitios web por los que navegan. De la misma forma que hemos hablado de ese 28%, si nos vamos a la parte de mobile, pues de lo mismo. Podemos hablar que unos 600 millones de usuarios a nivel mundial utilizan o tienen un AdBlocker instalado en sus smartphones. La verdad es que analizando pues un poco los resultados de los estudios y bueno, pues viendo un poco cuál es la tendencia, vemos un mercado más avanzado como Estados Unidos, que tiene pues aproximadamente unos 73 millones de usuarios de AdBlocker y en base a ese mercado pues se plantea cuáles son las razones fundamentales por las que los usuarios han decidido implementar un AdBlocker y la verdad es que básicamente pues están relacionadas con publicidad intrusiva, publicidad molesta, tamaño de la pantalla, pues más una cuestión de experiencia. Pero sí que es cierto también que hay un 26%, un 25 o 22% que se empiezan a preocupar por la privacidad. Se preocupan o dicen que instalar un AdBlocker para parar los datos que están recogiendo las empresas de ellos, que instala un AdBlocker pues, para parar la publicidad personalizada, es decir, que hay algunos que están entendiendo el AdBlocker más como privacidad que como parar la propia actividad publicitaria, ¿vale? Insisto, un AdBlocker no es que pare la publicidad.
sino que lo que hace es que no deja que se carguen los scripts, por lo tanto que se recojan data de los usuarios y que se carguen los tags publicitarios a través de los cuales se sirven los anuncios. O sea que digamos que tiene distintos beneficios para el usuario. ¿Vale? Nos centramos en el mercado pues, puramente mexicano, pues vemos que la población es de unos 129,6 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente unos 115,4 son las conexiones que esa población pues, utiliza en cuanto a telefonía. Si nos fijamos en la audiencia de Internet, podemos hablar de 92,1 millones de usuarios. ¿Vale? En cuanto al uso y consumo de Internet, lo mismo, vemos que se ha producido pues, una caída muy similar a la que se ha producido a nivel mundial. Actualmente, 52,5% del uso y consumo de Internet desde México se hace desde móvil, el 45,63% desde ordenadores, desde tablet el 1,78% y el 0,1% desde consolas. Si nos fijamos en cuanto a cifras de e-commerce y atendiendo a ambos, pues en México se hicieron compras en el año 2020 por valor de 316.000 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 81% con respecto al año 2019. Y si nos fijamos en los datos de la IAB, pues los anunciantes invirtieron 40.118 millones de dólares, que como hemos dicho hace un rato en los slides anteriores, representa una caída del 5% en el year over year, 2020 versus 2019. Es decir, que al final la realidad es que Internet se ha convertido en parte de nuestro estilo de vida. Internet es un must en nuestra vida y representa pues, algo más en nuestro ser, llegando a tener pues, su propia pirámide de Maslow. ¿Vale? Entonces, en la parte de autorrealización pues, está representado por servicios online tipo LinkedIn. Cuando hablamos de la parte de autoestima, pues tenemos o sería comparable a servicios como TikTok o Instagram. Si hablamos de la parte de necesidades sociales, vemos la representación con Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera. Cuando hablamos de la parte de seguridad, pues destacar Uber o WeChat. Y cuando hablamos de las necesidades básicas, pues efectivamente electricidad, wifi, 4G, ya 5G, la nube, etcétera. Y es que la verdad es que Internet nos ha permitido pues, un crecimiento personal, un acceso a contenido, una libertad, pagos, un cambio, una evolución en el día a día de nuestras personas, donde what you see is what you get es la realidad y donde efectivamente el 24/7 es lo que permite estar activo y un cambio en la forma de plantear cómo hacemos los negocios, cómo nos acercamos a los anunciantes o cómo los usuarios compran nuestros productos. Y esa es la realidad. Pero bueno, pues llegó el 14 de marzo del año 2020, ¿vale? En Europa fue realmente dramático lo que estuvimos viviendo. En 24 horas se produjo el confinamiento y con definitiva pues cambios fuertes en la vida y en la libertad de movimiento de las personas, lo que llevó también al surgimiento del distanciamiento social como principio y como base en la relación de las personas y de los humanos, lo que trajo además pues, cambios comportamentales en la forma en la que se usaban y se consumían y el contenido en sí en los medios de comunicación. Produjo también un fuerte incremento en la intensidad de uso de Internet, pasando de distinto, desde lo lúdico a lo informativo, a la búsqueda, al entretenimiento o a la propia compra de los bienes de primera necesidad. Surgieron igualmente pues, una serie de apps dirigidas a traquear la localización a tiempo real de los ciudadanos, incluso pues, algunos llegaron hasta aceptarlo, y digo algunos porque yo personalmente no estoy de acuerdo. Y finalmente pues, también se produjo un fuerte crecimiento en las compras online. Y la pregunta que
se han hecho todas las empresas, que nos hemos hecho todos, si de verdad están preparadas las empresas para una era post-COVID, porque ya vimos que no estábamos preparados para una era inicial de pandemia, donde efectivamente no se había explotado durante 20 años el medio online, donde no había una estrategia sólida basada en branding, en traffic acquisition, en engagement y en distribución, y donde efectivamente no había una estrategia de datos que diese razón y sentido a las relaciones que manteníamos con los distintos tipos de públicos. La realidad es, pues, aceleremos la digitalización, aceleremos la transformación y pongámonos manos a la obra. Pero si ya estábamos pensando en cómo salir, pues nos encontramos con otro problema, ¿vale? Y es la llegada del cookieless, la llegada del mundo sin cookies de terceros. Ya llevábamos hablando 3-4 años, desde el año 2017, amparados en la privacidad, empresas como Google, como Firefox y como Apple, a través de sus 3 navegadores, Safari, Firefox de Mozilla y Chrome, pues se han ido tomando decisiones, lanzando distintos sistemas para, pues, como insisto, pues amparados en la privacidad, pues limitar la información, el data que se recoge de los usuarios a través de su comportamiento online, a través de las tomas de contacto y a través de las interacciones con los activos digitales o con las acciones tácticas de los distintos anunciantes. Apple presenta su Intelligent Tracking Prevention, en el que ha evolucionado y pasado por distintas versiones que hoy ya son una realidad. Desde Mozilla Firefox presentan también otra solución, Enhanced Tracking Protection, que también ha evolucionado y también es otra realidad. Y a principios del año 2020, pues Google comunicó que el 31 de diciembre del año 2021 las cookies de terceros dejarían de ser traqueables, dejarían de existir y por tanto no podríamos trabajar la medición o la identificación de usuarios de la misma forma. Todo esto pues ha supuesto un caos en la industria, ya que pues al final 3 grandes players amparados en la privacidad, ¿vale? Una privacidad un poco entendida de una forma un poco particular, bueno, pues ha puesto límite al mundo de la publicidad digital tal y como la entendemos hoy día, llegando a ser una realidad que a partir del año 2022 la cookie de terceros no existirán, no podrán ser identificadas a través de los navegadores principales, insisto, Safari, Firefox y Chrome, y la industria digital pues está buscando soluciones para tratar de encontrar la forma de salir de este caos, ¿vale? La realidad es que pues surge un problema de identificación de usuarios, por lo tanto todo lo que son los aspectos desarrollados en los últimos años y dirigidos hacia la personalización pues pierden eficiencia y veremos a ver cuál es la solución real hacia la que nos vamos a dirigir. La cookie de terceros ha sido la columna vertebral sobre la que se ha construido el negocio de la publicidad digital durante los últimos 20 años y pues tenemos que trabajar para redefinir, hacer un reseteo del propio Internet, tener en cuenta que todo ese caos que se ha montado pues tiene un orden, el caos es el propio orden, es en el desorden. Y bueno, pues tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que buscar distintas soluciones para conseguir las mismas experiencias y la misma eficiencia a través de las estrategias, las acciones tácticas, las herramientas y los enfoques que utilizamos para conseguir posicionar la marca en la mente del consumidor, conducir audiencia cualificada a nuestro sitio web, construir experiencias que generen nivel de engagement positivo y ayudar en ese acercamiento de los productos.
Básicamente, ¿hacia dónde nos debemos de dirigir? Pues básicamente seguir trabajando sobre lo que son el ecosistema de medios de la empresa. Es decir, las empresas trabajan con los medios pagados, medios a través de los cuales presentan sus acercamientos publicitarios, ¿vale? Para nuestros esfuerzos a través de televisión, internet, exterior, etcétera. Trabajando igualmente con los medios ganados, esa visibilidad que conseguimos a través de noticias, fruto de la relación entre los departamentos de marketing y los medios, los periodistas, los columnistas, para mantener informados sobre desarrollo de hechos o de lanzamientos o hitos dentro de la empresa que sean susceptibles de ser compartidos a través de los medios y, en definitiva, pues conseguir visibilidad y trabajar igualmente en esa explotación de los medios como ecosistema. Trabajamos igualmente con los medios sociales y cuando hablamos de las plataformas sociales no es tener un fanpage ni es tener directamente un perfil en una plataforma social, sino estamos hablando del desarrollo de una estrategia, de construcción de una comunidad, de la integración de servicios de atención al cliente, de servicios o de integración de los programas de fidelización, entretenimiento, información, etcétera. Es decir, definir una estrategia que se integre como un nuevo medio o como un medio dentro de ese ecosistema. Y luego, finalmente, pues también tenemos que trabajar con los medios propios, pues al final son nuestro sitio web, nuestras revistas corporativas, nuestras bases de datos, para identificar igualmente y trabajar en esa fidelización de clientes, en convertir compradores en clientes, clientes en clientes fieles y probablemente de ahí trabajar igualmente en conseguir prescripciones y reviews positivos hacia nuestra marca en sí y hacia nuestro producto. Importante trabajar con un concepto de comunicación único y conocer y entender cuáles son los distintos códigos de comunicación e interacción de estos distintos medios para explotarlos igualmente de forma eficiente. Es importante igualmente entender cuál es el momento en el que se encuentra la relación de un usuario concreto con una marca o con sus productos. Al final, aunque trabajemos con un público objetivo, pues no todos se encuentran en ese mismo momento. Es decir, algunos tenemos que trabajar para posicionar nuestra marca en la mente de ese público objetivo, puesto que no nos conocen. Hay otros que nos conocen y tienen interés y necesitamos pues responder a ese interés en el momento en el que ellos lo consideren apropiado, tener también presencia, contenido y dar credibilidad, fuerza a través de nuestra estrategia en los momentos en que el usuario puede estar valorando si comprarnos o no, tener también una respuesta inmediata en el momento de la conversión y entender que la fidelización no llega cuando el usuario se va a perder, sino empieza en el momento en el que el usuario nos acaba de comprar y que en ese momento es donde trabajamos en la retención, en la fidelización y para conseguir finalmente la recomendación hacia nuestros productos. Importante trabajar con ese enfoque porque un público objetivo puede ser subsegmentado, ¿vale? Y es necesario abordar una subestrategia con una combinación de acciones tácticas diferentes, puesto que cada uno de ellos tenemos que llevarle a través de este viaje hasta conseguir realmente esa prescripción. Es un ejemplo también de las distintas acciones tácticas, cómo se integran, pues en la parte de awareness entraríamos la parte de PR, la parte de radio, el word of mouth, las campañas de display, de publicidad online, acciones de email marketing, la parte de paid search. En la parte de consideration, pues tenemos ya lo que es social, los reviews, el contenido de los blogs, los medios, el propio también acciones de email indirectos, etcétera. Luego tenemos ya el momento de la compra, pues tenemos las visitas al e-commerce, a las propias tiendas o a nuestro sitio web y en el momento de esa retención pues trabajamos con esa comunidad generando contenido, personalización a través de recogida de data, entendimiento de expectativas y la personalización de experiencias, incluso personalización de productos o de contenido. Y para la parte de la recomendación, pues lo que sean las promociones, el blog, las redes sociales y los newsletters.
Pero todo esto debe estar ordenado, integrado y de forma estratégica de cara a cumplir unos objetivos concretos. Entonces, la realidad es que cuando hablamos de estrategia digital, pues es importante centrarnos en lo que yo llamo los 4 pilares de la estrategia digital global, que sería el branding. Yo lo defino como el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, para que cuando a este le surja la necesidad o deseo, nuestra marca esté presente en esa fase previa a la decisión de compra. El segundo pilar es el Traffic Acquisition, que sería la adquisición de tráfico cualificado. No queremos cantidad de tráfico, sino calidad, con tasas de rebote bajas y ratios de conversión alto. El tercer pilar sería el engagement, sería ese vínculo emocional, racional y relacional que existe entre un usuario y la marca. Está más vinculado a ese apego que existe, pues, una marca, un usuario y los productos. Entre el tercer y el cuarto pilar, es decir, entre lo que es el engagement y la distribución, estarían los programas de retención de clientes, retención y fidelización, porque nos ayudan a mejorar los niveles de engagement y nos ayudan igualmente a ese incremento de demanda o esa aceleración de demanda. Y cuando hablamos de distribución, yo lo definiría como el acercamiento físico o virtual de un producto concreto al usuario correcto. Dentro del branding, pues tenemos la parte de los sponsors, tenemos el PR, tenemos el Digital Out of Home, es decir, la publicidad exterior digital ya centralizada a través de Ad Server y a través de la misma tecnología digital que se hace cuando un usuario recibe impactos publicitarios en ordenador o móvil. Particularidades, por supuesto, tiene, pero basado en la misma metodología. Dentro del branding también lo que es el marketing de influencia y luego pues las campañas de display con un approach al branding, y aquí integramos pues los formatos IAB, audio, vídeo, native, etcétera. Dentro de la parte del Traffic Acquisition, pues tenemos que hablar de la parte del SEO, de la parte del ASO y la parte de la adaptación y la optimización ya a las búsquedas por voz, ¿vale? Luego hablaremos al final de la sesión. Igualmente la parte de Paid Search, Paid Social, la parte de Paid Search igualmente en los stores de aplicaciones y luego pues campañas de display pero con un enfoque performance, ¿vale? Donde efectivamente pues retargeting a través de formatos IAB, vídeo, audio, native, etcétera, aunque la realidad es que el native no es uno de los mejores formatos para el performance, es más para el branding. En el tercer pilar, pues tenemos igualmente 5 puntos de apoyo. El primero serían, pues, lo que son las pruebas de producto, los modelos freemium. Yo creo que todos estamos ya un poco cansados de tanto compra. Bueno, pues empieza a trabajar con tu Zero Party Data, empieza a facilitar el uso de tus productos de forma gratuita para construir experiencias y luego si el usuario realmente le convence tu producto, pues trabajar en la demanda, ¿vale? Eso es lo que realmente pues, nos puede ayudar en esa mejora de ese nivel de engagement. Social media integrado de forma estratégica, como hemos hablado. Hablar de engagement hoy día también es la integración de bots, de lo que serían los asistentes virtuales. Hay muchas horas del día en el que pues, los humanos tenemos que descansar y otros humanos pues tienen necesidades y pues esta tecnología a través de bots es automatización o lo que sería la parte de mensajería, asistentes virtuales, que sería más basado con tecnología de inteligencia artificial y machine learning, pues también cumplen un rol en otros procesos también de demanda, de registros, pero que en definitiva ayudan a mejorar ese nivel de engagement con la marca. Social messaging, cada vez más habitual el que los usuarios quieran interactuar con WhatsApp y máxime cuando pues están haciendo test para hacer pagos también a través de WhatsApp. Y luego pues también soporte técnico o atención al cliente. Pues esos son los 5 puntos de apoyo que van a ayudar a trabajar en esa mejora de engagement. Y cuando hablamos del cuarto y último pilar, pues igualmente encontramos otros 5 puntos de apoyo, que sería lo que sería el marketing de automatización, lo que serían los Digital Call Center, parece que se habían muerto, pero no han muerto. Los Digital Call Center siguen vivos y hoy se pueden convertir en un canal más para generar ventas.
los programas de afiliación, la venta de nuestros productos a través de tiendas de terceros y finalmente pues también los marketplaces tipo Amazon, Mercado Libre, etcétera. Detrás de cada una de las acciones tácticas hay un contenido, es decir, un banner es contenido, un enlace patrocinado en un resultado de búsqueda es contenido, un correo electrónico de una acción de email marketing es contenido. Entonces, fruto de la toma de contacto del contenido, ¿vale?, con el usuario, pues aparece la data. La data pues está desestructurada, está fragmentada, está pues de una forma no organizada y necesitamos pues de unas herramientas que nos permitan pues organizarla, ordenarla y poder trabajarla para entender cuál es la contribución ejercida por cada una de las acciones tácticas, es decir, entender el rol y el peso de cada una de las acciones tácticas en los distintos procesos hacia la conversión. Para que una vez entendamos todos esos paths comportamentales, podamos abordar la optimización en base a una integración de acciones, no hacer optimización de acciones por separado. Es decir, que seguimos manteniendo con los 4 pilares, seguimos manteniendo el branding, buscamos more branding para posicionar la marca, para conseguir un reconocimiento, una notoriedad, una cobertura afín y recurrimos a la creatividad y al ejercicio persuasivo para conseguir esa llamada de atención y ese interés. Cuando queremos conducir más tráfico, lo que vamos a hacer es trabajar ese interés para construir visitas que supongan experiencias y se refleje en los niveles de engagement que permitan o hagan a los usuarios volver. Es decir, conseguir usuario recurrente. Cuando hablamos del tercer punto, ese tercer pilar era more conversions, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es crear necesidades para mejorar el nivel de engagement, haciéndoselo ver como oportunidades con valores añadidos para que se interesen por ello y se registren. Y cuando vamos a trabajar en lo que sería la fidelización, vamos a construir necesidades, haciéndoselo ver o presentándoselo como oportunidades con descuentos en precio para que lo recomienden dentro de su entorno de relación. ¿Vale? Pero si algo es importante hoy día es, dentro del ecosistema digital, es entender que la data no es solamente para usarla de forma pasiva, sino que la data es para explotarla de forma activa, ¿vale? Cuando me refiero que la data es no para trabajarla de forma pasiva, es porque realmente muchas empresas han utilizado los datos simplemente para extraer reports, para medir el rendimiento de las campañas sin llegar a entender que el propio comportamiento, las tomas de contacto, interacciones, visitas o comportamiento dentro del sitio web permitía a determinadas herramientas hacer segmentos de audiencia, ¿vale?, clusters, para personalizar y dividir o crear objetivos distintos para cada uno de esos segmentos. Por lo tanto, la estrategia de data es relevante, es importante trabajar con una estrategia, con una orientación y una mira hacia los datos. Los datos tienen que trabajarse de forma estratégica y en paralelo que trabajamos con la definición de las acciones tácticas del plan de marketing, tenemos que definir cómo vamos a ir recogiendo data de cada una de esas acciones que desarrollamos. Y es que las empresas trabajan con distintos tipos de datos. Trabajan con datos anónimos, ¿vale?, y trabajan con datos de carácter personal. Los datos anónimos, pues es lo que conoceríamos las cookies o los IDs. Y los datos de carácter personal, pues es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección de correo electrónico, número de teléfono, histórico como clientes, cuenta bancaria, etcétera. Y para gestionar los datos anónimos y para gestionar los datos de carácter personal, pues necesitamos herramientas distintas, herramientas necesarias para conseguir explotarlos y usarlos de forma eficiente, ¿vale? Y no solamente de forma pasiva, sino de forma activa. De la misma forma que las empresas trabajan con datos anónimos y datos de carácter personal, las empresas trabajan con datos de first party, con datos de second party y con datos de third party. Los third party son los que van a morir.
¿vale? Pero no significa que el que mueran los third party data, que el resto de datos no vayamos a poder trabajar con ellos. De hecho, ¿vale? Algunas empresas y algunas personas ya llevábamos años diciendo que las empresas debían de centrarse en first party data, en construir su propia estrategia de datos y dotar a las empresas de sus propias herramientas. Cuando hablamos de first party data son aquellos datos que recoge de forma directa y a tiempo real la empresa, fruto de las tomas de contacto o interacciones de los usuarios con sus campañas de publicidad, con sus activos digitales, sus apps, etc. Y el second party data es un data que recoge un partner nuestro, ¿vale? Pero que para nosotros, ¿vale? No es un data de propiedad como tal que nosotros podamos disponer. Cuando hablamos de un second party data, es un data recogido por un partner, pero que fruto de acuerdos de este partner y nosotros podemos integrarlo, machearlo y enriquecerlo. De tal manera que yo tengo mi first party data como empresa, tengo mis propias herramientas y hago mis acciones y a tiempo real, fruto de las tomas de contacto e interacciones, recojo datos, pongo cookies y entiendo comportamiento gracias a distintos elementos de tracking. En el caso de second party data es otro anunciante diferente que utiliza la misma metodología y en un momento dado llegamos a un acuerdo, compartimos los datos, de tal manera que mi first party data, ¿vale?, es su second party data y su first party data es mi second party data. Pero hacemos un acuerdo porque tenemos un data integrable o que puede ser interesante compartir para enriquecer y abordar un conocimiento más sofisticado, más profundo sobre los usuarios. El first party data es lo que nos permite a nosotros pues trabajar de forma directa. También ha surgido pues hace un par de años, aproximadamente un año y medio, pues un nuevo concepto en el mercado que es el Zero Party Data. Y el Zero Party Data es un dato que de forma proactiva entregan los usuarios a las marcas o a las empresas a las que tienes confianza o a aquellas que les ofrecen un valor. El Zero Party Data sería, por ejemplo, cuando alguien antiguamente nos mandaba una invitación de Facebook. Si no nos invitaba nadie, pues nosotros no podíamos hacernos usuarios de Facebook. Fruto de esa invitación, ¿vale?, pues nosotros teníamos capacidad para acceder a Facebook y logarnos. Y en ese momento, ¿vale?, gracias a ese servicio gratuito, ¿vale?, y gracias a esa invitación, pues Facebook empieza a recoger Zero Party Data y First Party Data. Zero Party Data que tú le vas entregando al configurar el perfil, al incluir la información tuya, y el First Party Data que va a ir recogiendo fruto de tu comportamiento dentro de Facebook o fuera de Facebook, ¿vale? Hemos hablado de datos anónimos, hemos hablado de datos de carácter personal, podríamos hablar de datos probabilísticos, determinísticos, declarativos, de first party data, second party data, third party data, una locura. La verdad es que tanto dato está muy bien, pero si no existe una estrategia, pues sirve de poco. Necesitamos una estrategia dirigida a cómo vamos a recoger los datos, por eso hablaba que la estrategia de data collecting tiene que ir en paralelo a la estrategia de marketing para definir qué acciones tácticas vamos a desarrollar y a qué público objetivo o a qué segmento, ¿vale?, se voy a dirigir, ¿vale? Pero en paralelo, cómo voy a medir, traquear y recoger data de esos usuarios, ese first party data. El segundo punto sería cómo voy a integrar el dato que recojo a tiempo real con el dato existente. El tercero sería cómo analizo y clusterizo, es decir, agrupo los usuarios por similitudes comportamentales para activar acciones. Y aquí es donde entra la diferencia entre el uso pasivo de la data dirigido a generar reports y entender comportamientos y el uso activo, que sería usar los datos, generar clúster de audiencia y lanzar campañas personalizadas posteriores basado en el conocimiento que tenemos de los usuarios y gracias a ese data que de forma activa hemos ido recogiendo. Cuando hablamos de medición y cuando hablamos de estrategia de data y efectivamente de activación, pues necesitamos tener en cuenta que las empresas necesitan integrar distintos enfoques. No necesitan solamente un enfoque site-centric, es decir, una herramienta de analítica web que le permita medir, entender y optimizar la navegación y el comportamiento de los usuarios dentro de un sitio web, sino que además del enfoque site-centric y esa herramienta de analítica web o de app,
tenemos que incluir o integrar un enfoque ad-centric, es decir, tenemos que entender y centralizar la actividad publicitaria. ¿Vale? Entender cuáles son los paths comportamentales de los usuarios desde fuera de nuestro sitio web a nuestro sitio web. ¿Vale? Cómo se producen esas tomas de contacto con o sin interacción, ¿vale? De los usuarios con esas acciones tácticas. Y en definitiva, pues poder entender la contribución ejercida por cada una de las acciones tácticas en esos procesos hacia las visitas que luego serán posibles registros o ventas. De la misma forma que hemos integrado el enfoque site-centric y el enfoque ad-centric, tenemos que integrar el CRM, es decir, los datos de carácter personal. Y por ser simple, ¿vale? Pues lo que tenemos que tratar de hacer es poner y asignar esta cookie es este usuario de mi CRM. Y si no, este es el usuario de mi CRM, ¿cómo hago para ponerle una cookie? Lo que sería la cookificación de usuarios del CRM. Es decir, tratar de convertir el dato anónimo en dato asociado a un usuario o a un dato personal. ¿Vale? Y luego tenemos la parte de third party data, pero que, como hemos explicado, el 1 de enero del año 2022 es otro mundo diferente. Es decir, que de la misma forma que tenemos que integrar ese enfoque site-centric, ese enfoque ad-centric, ese enfoque CRM-centric, incluso integrar second party data de posibles partners nuestros, pues tenemos que dotar a la empresa de unas herramientas. Es decir, pues tenemos que dotar a la empresa de esa analítica web o de app para poder cubrir ese enfoque site-centric. Necesitamos dotar a las empresas de un ad server para poder cubrir ese enfoque ad-centric y necesitamos pues trabajar con un CRM para cubrir ese enfoque de CRM-centric. Aunque luego hablaremos al final de la sesión que estos CRMs, pues ya por la propia evolución, pues han dado origen a una nueva nombre o un nuevo tipo de plataformas que se llaman CDPs, ¿vale? De los que hablaremos al final de la sesión. Es decir, las empresas necesitan una herramienta de analítica web y de app, un ad server, un CRM, pero además necesitan lo que sería un DMP o un Data Management Platform, que es un contenedor donde almacenamos todos los datos que recogemos. Y luego necesitamos lo que es la capa de inteligencia de todo ello, que se llama el Data Lake o el Data Layer, que es donde están las variables a partir de las cuales vamos a construir los segmentos de audiencia, ¿vale? Es decir, con la analítica web recogemos datos, con el ad server recogemos datos, con el CRM tenemos los datos de carácter personal, el contenedor de datos es el DMP, donde almacenamos todos los datos recogidos e integrados de las distintas fuentes, y gracias al Data Layer es donde está la capa de inteligencia y gracias a ella se construyen los distintos segmentos de audiencia, es decir, se hace la agrupación de usuarios por similitudes comportamentales, es decir, el surgimiento de los clústeres. Y este es el flujo que sigue este comportamiento. ¿Vale? Es decir, a través de los ad server se sirven las impresiones publicitarias cuando los usuarios van navegando. Desde el ad server se generan dos cookies, una se le pone al usuario, otra se lleva al DMP, al contenedor. Gracias al Data Lake se hacen los segmentos de audiencia por similitudes comportamentales y luego se activan esos segmentos de audiencia a través de pues, Facebook Ads, a través de Google Ads, a través del mercado programático y ya tienes tantos estrategias como segmentos de audiencia. Es decir, que si tú en este caso has construido 3 segmentos de audiencia, pues tendrías que trabajar en 3 estrategias porque cada uno de los usuarios que se integran en esas bolsas de cookies, pues son diferentes, tienen expectativas distintas y tienen un nivel de relación con nosotros también diferente. Es decir, que tenemos que trabajar con una arquitectura que nos permita recoger datos a través de las fuentes, site-centric, la parte de ad-centric, CRM-centric, datos de nuestros partners. Necesitamos una capa de gestión donde estaría el DMP, donde trabajamos con un identificador único para todas las acciones, perdón, todas las fuentes de datos. Con el Data Lake se hacen los segmentos de audiencia y se activan
Pues a través de los medios ganados, perdón, a través de los medios pagados, digo yo ganados, los medios pagados, perdón, y a través de los medios propios, abordando la personalización. Por integrar y por resumir, simplificar y por responder a lo que sería un enfoque publicitario, cuando nosotros trabajamos en una campaña tenemos que responder a qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Pues llevado a todo lo que es la capa de tecnología de las empresas, el quién está en el DMP, que es donde están los segmentos de audiencia a los que nos vamos a dirigir, el qué está en el ad server, que es donde están las campañas, los anuncios que vamos a utilizar para cada uno de esos segmentos, el cómo es la acción táctica que vamos a llevar a cabo, a desarrollar para poder alcanzar e impactar a los usuarios correctos en el momento adecuado, es decir, Facebook Ads, Google Ads, la compra programática, etcétera. ¿Dónde? Pues a través de sitios web específicos, cuando el usuario en el momento adecuado, cuando llega el usuario correcto y en el momento adecuado. Hablo de programmatic es porque realmente no es que sea una tendencia, es que es la realidad de cómo se están comprando los medios y de cómo se van no solamente a comprar los medios en Internet, sino es algo que está llegando pues a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera. También a exterior, etcétera. Básicamente dejamos de comprar espacios para comprar audiencias. Como hemos hablado de construir segmentos de audiencia y de personalizar, pues lo que vamos a hacer ahora es que no vamos a comprar campañas de forma masiva, sino que lo que vamos a hacer es comprar campañas, pero cuando los usuarios correctos están en el sitio web apropiado. De tal manera que vamos a comprar publicidad a audiencias específicas. Lo vamos a hacer de forma directa y a través de modelos garantizados, o lo vamos a hacer de forma directa con una preferencia para comprar un inventario publicitario concreto. Y luego, pues hay otra parte que se compra a través de un sistema de pujas, que es el real-time bidding. Todo el inventario que los medios no han vendido a través de acuerdos garantizados o acuerdos preferentes, pues todo ese inventario lo meten en unos supermercados de compraventa de inventario publicitario que se llaman los ad exchange, a través de los cuales los anunciantes pujan por comprar impactos publicitarios a cookies concretas o a perfiles de audiencias concretas. Entonces, cuando hablamos de programmatic, estamos hablando de una estrategia de medios, pero a través de plataformas de demanda que se llaman los DSPs, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que valorar cuáles son los DSPs que mejor se ajustan a nuestras necesidades y, pues, contratar una licencia para comprar publicidad a través de pujas y a través de estas herramientas. Necesitamos igualmente esos ad server, necesitamos unas herramientas que nos permitan medir el brand safety, que nos permitan medir la viability, es decir, que los usuarios garantizar que están viendo nuestros anuncios, que nos permitan garantizar que los que nos ven son humanos y no son bots, etcétera, etcétera. Y luego necesitamos medir de forma eficiente a través de una definición de KPIs y de métricas, utilizar las herramientas apropiadas, recoger los datos de forma eficiente, integrando e implementando igualmente pues, los elementos de tracking necesarios para poder entender y optimizar esos comportamientos y definir unas best practices, ¿vale? Es un ecosistema bastante complejo, como veis, en el que, bueno, pues la parte de los medios integran ese inventario a través de unos embudos que se llaman los SSPs, ¿vale? Y los llevan a esos supermercados de compraventa, ¿vale? Que se llaman los ad exchange. Y los anunciantes, que en este caso están representados en el lado de la izquierda por las agencias, es al lado de la demanda representado por las agencias y los anunciantes, utilizan unas herramientas que son los DSPs, Demand Side Platform, para comprar la publicidad. ¿Vale? Entonces, los medios meten el inventario en los supermercados, en los ad exchange, a través de los SSPs y los anunciantes compran la publicidad a través de los DSPs, ¿vale? Es decir, un usuario llega a un sitio web y según llega, pues aparece una oportunidad de impacto publicitario que a través de esos embudos llega a los supermercados. Los anunciantes desde el otro lado, pues están dispuestos a pagar una cantidad específica para comprar un usuario concreto de un perfil determinado, incluso cuando llega a unos sitios web o cuando está navegando por cualquier sitio web. Si el anunciante es el que más paga por esa oportunidad de impacto publicitario, el anunciante compra en blanco y le pregunta al ad server qué le tiene que decir a este usuario concreto y el ad server ya le pinta el anuncio personalizado a ese usuario concreto.
hay que entenderlo, es complejo, no es para explicarlo en 2 minutos y más cuando estamos extendiéndonos demasiado, pero os invito a que investiguéis y que destinéis, porque este sí es la realidad de cómo se van a comprar los medios. Distintas formas de comprar para hacer prospecting de usuarios nuevos, retargeting y reimpactar a usuarios y una gran variedad de tácticas que se pueden integrar. De la misma forma, hay una serie de retos a los que nos enfrentamos la industria, como son pues, el fraude publicitario, los robots, ¿vale? Los problemas de que nuestra marca aparezca en escenarios no favorables para la reputación de la marca, que aparezcan muchos anuncios nuestros sin control, etcétera. Pues al final son retos a los que nos enfrentamos. La realidad es que Programmatic es el futuro y pues permitirá o permite ya a los anunciantes optimizar sus inversiones, a los medios monetizar su inventario y a los usuarios pues tener una experiencia personalizada con impactos de valor a través de pues, una personalización on-site, es decir, en el sitio web, en las páginas, en los landing, en las páginas de producto, etcétera, y una personalización también a través de las campañas en motores de búsqueda, en redes sociales, en publicidad, en vídeos, en exterior, etcétera. Por terminar ya, es las claves para subsistir en el futuro. Pues la reconstrucción de la identidad del usuario es algo en el que está trabajando la industria de la publicidad para tratar de recuperar la identificación del usuario y poder seguir trabajando con los modelos de personalización. Siguiente recomendación que sería es entender y valorar las diferentes soluciones de identidad que se están desarrollando por la industria. Yo destacaría 4, que sería LiveRamp, ID5, IDS de CEOTAP y el Unified ID 2.0 de Trade Desk. Y también es importante, pues Google es Google, tiene una posición en el mercado y está sacando pues su propio approach hacia la privacidad que se llama Privacy Sandbox, que se integra en 5 apps que tendremos que entender y que tendremos que trabajar y convivir con ella. Y lo más conocido que hoy día sabemos es que Google se va hacia una especie de segmentos de audiencia que ha llamado cohortes, ¿vale? Que él va a construir y a los que de forma pues, más no tan dirigida, sino más de forma contextualizada, ¿vale? Pues se podrán llegar a perfiles. Cuando los cortes estos sean pequeños, pues se integrarán y a través de las soluciones de Google pues tendremos que trabajar y adaptarnos. Es importante también pues, integrar las herramientas adecuadas. Como he dicho antes, pues los CRM se han quedado obsoletos. Pues ya las empresas más avanzadas están pensando en los CDPs, que son los Customer Data Platform, perfectos para First Party Data, para datos de carácter personal, con capacidad de integrar data de fuentes de terceros, de construir segmentos de audiencia y de activar campañas sobre los medios propios. Insisto, las empresas más avanzadas están sustituyendo CRMs por CDPs y probablemente sea una de las herramientas del futuro. Seguir trabajando con la mira puesta en el First Party Data y en el Zero Party Data. Al final lo que muere es la Third Party Cookie, pero la First Party Cookie sigue viviendo. Nos estamos dirigiendo hacia una economía, hacia un mundo y hacia una cultura del consentimiento. Ya vemos también, también las comunicaciones que ha hecho Google con respecto a la privacidad en la nueva versión de iOS. Y, en definitiva, pues el consentimiento del usuario es la clave para permitir, ¿vale?, usar y explotar el dato por parte de las empresas. Tener en cuenta que hay dato no humano y que cada vez pues, hay más volumen de tráfico no humano y necesitamos herramientas para identificar el tráfico no humano. Pero es que hay bots buenos y bots malos. Hay bots buenos como los de los motores de búsqueda, hay bots buenos como los que ayudan a monitorizar el sitio web o los que ayudan pues, a escanear el sitio web. Hay bots malos y sobre todo de los que estamos hablando es de los bots del fraude publicitario, que pues supone una gran cantidad, muchos millones de dólares a los anunciantes todos los años. Podcast. También lo que es confinamiento y la nueva era de Internet ha traído también pues, otra nueva
tipo de contenido. Ahora mismo podemos hablar de Estados Unidos con unos 105,6 millones de usuarios y de los anunciantes que están ya invirtiendo unos 782 millones de euros en publicidad en podcast. Hablar del crecimiento que experimentará el social commerce, tener como referencia China y Estados Unidos, sobre todo China. Tener en cuenta la voz, ¿vale? Las smart speakers, ¿vale? La interacción de la voz. Es muy fácil que los teclados desaparezcan, que las interacciones puedan ser a través de pantallas o incluso que si las pantallas no debemos de tocarlas por el tema del COVID y las posibles infecciones, probablemente la voz juegue un papel fundamental en el presente y en el futuro. Actualmente hay 320 millones de hogares que tienen smart speakers instalados en sus casas. China, Estados Unidos, los mercados más avanzados y probablemente de aquí a 2024 el mercado llegue a unos 640 millones de hogares con smart speakers instalados. Los más avanzados, Amazon y Google. Y pues ya encontramos en Estados Unidos unos 22 millones de usuarios que compran a través de los smart speakers. Hablar de lo que es la identidad delegada, ¿vale? Nuestra nevera se ha quedado sin comida, pues nuestra nevera podrá hacer un pedido directamente y que nos llegue el pedido a casa. Y para ello, pues surgirá lo que es la identidad delegada. Nosotros como humanos delegamos nuestra identidad y autorizamos a un Internet de las cosas o a un dispositivo que pague por nosotros o que tome decisiones por nosotros. De mi punto de vista, pues sinceramente la cookie ha muerto porque tiene que morir, porque es parte de un roadmap, ¿vale? Y de las decisiones de los gigantes de Internet. Y porque desde mi punto de vista en lo que otras empresas están prestando atención es en la biometría, es decir, en el reconocimiento facial. No olvidemos que cuando encendemos el teléfono nos ve, ¿vale? Incluso le desbloqueamos con nuestra cara. Que ya hay bancos que abres una cuenta con nuestra cara, que ya hay cajeros en los que con reconocimiento facial sacas dinero y que realmente estamos hablando de otra dimensión. La cookie no existe porque efectivamente estamos ya a otro nivel, no solamente con el reconocimiento facial, sino con el ID de voz. Cada uno de nosotros tenemos una voz que es reconocible, ¿vale? Y efectivamente no solamente es la biometría, el ID facial, sino la biometría, el ID facial y por último los chips. ¿Vale? Ya hay una comunidad en Nordics, ¿vale? De unos 3.500 personas que utilizan el chip para sacar dinero, para abrir la casa, el coche, incluso que están intentando autohackearse para, pues si no soy bueno en matemáticas, intentar a través de este chip, pues mejorar mis cualidades. Nada más. Siento de veras el haberme alargado tanto, me he alargado demasiado, pedir disculpas a todos y espero que por lo menos os haya gustado, tanto como a mí, porque si me he alargado es porque de verdad he estado encantado con todos vosotros. Pedir disculpas y nada, si tenéis alguna pregunta o algo, pues encantado de responderos. Muchas gracias, Nacho. Igual, chicos, si gustan preguntas en el área de preguntas y respuestas. Y entre lo que hacen sus preguntas, un tip, en el blog CEDIM tenemos a Nacho ya con varias publicaciones y va a estar obviamente publicando periódicamente. Tenemos 10 ahí, compromiso de 10 notas. Pues igual si quieren ustedes por ahí leerlo. Está muy interesante los temas que tenemos ahí. Y bien. Nos esperamos sus preguntas, chicos, para que Nacho los pueda responder. Bien, la primera. Hola, me pareció súper interesante la plática. ¿En qué afecta si elimino los cookies que se guardan en mi navegador? Bueno, pues nada, muchas gracias y me alegro de veras que te haya gustado. Pues afecta a que a partir de este momento los navegadores no van a poder trabajar con third party data, con third party cookies, es decir, que lo que van a hacer es dificultar el que a ti se te reconozca a través de Internet, se te identifique y en definitiva se te pueda personalizar los mensajes. Es decir, cuando antiguamente o hoy día entras a un sitio web, ¿vale? Pues visitas, por ejemplo, unos zapatos,
¿vale? Y muchos de los usuarios se quejan porque parece que los zapatos te persiguen a través de distintas formas y fórmulas y formatos publicitarios. Pues lo que va a pasar ahora es que se va a dificultar la identificación del usuario y el entendimiento del comportamiento cuando visitó el sitio web, por lo tanto se va a dificultar el que a ti se te impacta con la publicidad de zapatos. No sé si me he explicado. Muchas gracias, Nacho. Tenemos otra pregunta de Marcelo Salinas. Muy interesante la nueva era que se aproxima del marketing digital. Mi pregunta es, ¿qué tan específicos son los datos que puede obtener una marca de un usuario? Pues tan específico como la latitud y la longitud exacta en la que se encuentra. Perfecto. Y luego tenemos otra Vale. pregunta. Es decir, a través de, hay unas herramientas, ¿vale? En el momento en que yo soy un usuario, ¿vale? Y tengo una app instalada, en esa app se pueden instalar otros elementos de tracking que se llaman los SDKs, y a través de ese SDK se puede extraer datos tan relevante como la latitud y la longitud y muchos más de ese usuario, el dispositivo que tiene, el sistema operativo. Y por eso es por lo que Apple también cambia la política, sobre todo con la llegada de iOS 14 y con lo que es la muerte del IDFA, es decir, dificultar igualmente que se pueda recoger data de los usuarios y de los terminales y por consiguiente de los usuarios. Mobile ha pasado a ser el ADN virtual de cada uno de nosotros y el data que hay es muy rico, pero la privacidad y lo que es el cookie-less y la muerte de la cookie no solamente llega al entorno digital tradicional, es decir, al entorno ordenador y web, sino que también llega al entorno móvil, es decir, aparte de las apps también. Gracias, Nacho. Una pregunta más. ¿Has visto el documental de Social Dilemma? Si sí, ¿cuál es tu opinión acerca de este? Pues la verdad es que, sinceramente, agradezco esta pregunta porque la verdad es que siempre empiezo las ponencias, las clases de la misma forma, definiendo lo que es Internet. Y para mí Internet es un medio de comunicación, es un canal de distribución, es un medio de interacción, en definitiva es una herramienta o una estrategia de seguimiento o de relaciones sociales que hay que tener en cuenta e integrar dentro de la estrategia global de cualquier empresa. Pero esa es la definición del principio. Y la definición con la que suelo acabar es que, bueno, pues os he engañado al principio, Internet no es eso, sino que Internet es una herramienta de control poblacional. Cierto. Otra pregunta. Dice, me encantó la plática. ¿Qué tanto sabe mi teléfono al usuario? ¿Uno hoy en día en verdad puede tener privacidad? Pues yo siempre he dicho que en el presente ya nos casamos con Apple o con Google y en el futuro mucho más. Tu teléfono sabe todo de ti, absolutamente todo. Es más, a mí creo que lo que podrían estar trabajando los gigantes de Internet es de crear nuestro propio algoritmo. Y es a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros activos digitales. Y aquí es a través de nuestro terminal con móvil. Como he dicho, al final el móvil es el ADN virtual tuyo. Y está el reflejo y el ADN nos ve, nos oye en nuestras conversaciones privadas, en nuestras conversaciones públicas, sabe dónde estamos. Es decir, diría que es fácil que los gigantes de Internet estén tratando de hacer nuestro Jobot, ¿vale? Es decir, de cada uno de nosotros ser un algoritmo. Y que probablemente el futuro no sea que yo lea una biografía de Mozart, sino que yo mantenga una conversación con un bot que es Mozart, en base al data que se ha recogido o al data que se especula que era esa persona. Pero hoy día probablemente sí, en un futuro veamos nuestro Jobot. Gracias. Una pregunta del maestro Carlos Arcovedo.
¿Recomiendas especializarnos en cursos de marketing digital que ofrecen los gigantes de Internet como Facebook Blueprint o Google Academy ante el evidente cambio del mercado que se viene? Vamos a ver, yo creo que Internet es un must en nuestra vida, es un must para los anunciantes y mi recomendación es que hay que entrar de lleno en el mundo digital, ¿vale? Vamos a ver, Google es Google y Facebook es Facebook, pero nosotros lo definimos como black box, ¿vale? Porque realmente no sabes lo que pasa dentro. Entonces, los profesionales un poco más motivados por la medición y que entendemos pues que la medición es parte de una ciencia para entender efectivamente cómo pasan las cosas, ¿vale? Pues creo que hay que trabajar en recoger los datos de la forma más precisa para poder entenderlo pues de la forma más apropiada. Los grandes players no facilitan, sino que tienen sus herramientas, pero cumplen un rol y, como hemos dicho en la presentación, el 65% de la inversión publicitaria a nivel mundial está en manos de 4, Facebook, Alibaba, Amazon, Google. Es decir, sí hay que entrarlo, pero sí hay que ser crítico, ¿vale?, con lo que nos cuentan. ¿Vale? Yo hay una cosa que insisto mucho y que he contado estos días a las 19 alumnos de CEDIM que he tenido el placer de estar con ellos durante 15 días, pues le decía, es que hay algunas cosas que llevamos haciendo mal 20 años. Y yo, por ejemplo, el primer caso es el CTR, el click-through rate. ¿Cómo medimos el CTR? Nosotros estamos midiendo el CTR, ¿vale?, como cuántos clics se producen en función de todas las impresiones que hemos servido. Pero si todas las impresiones no son vistas, ¿no habría que calcular el CTR primero sobre las impresiones vistas, no sobre las servidas? Porque a mí me resulta muy difícil tener expectativas de que alguien pincha en algo que no ve. Pero parece que si no somos críticos, pues venga, ya está, el CTR. No. Aquí tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y no vale lo que nos diga Google Academy, ni Facebook Ads, ni Nacho Carnés, ni nadie, sino que tenemos que ser autodidactas y tenemos que poner en práctica, entender que el mundo es diferente y que hace 2 años yo estaba allí con vosotros y hoy estoy aquí y que no sabemos hacia dónde nos vamos, pero que la digitalización es una realidad y que es posible que hasta el dinero desaparezca pues por la propia dinámica de la vida. Sí hay que entrar en Internet, sí que hay que conocerlo, sí hay que certificarse con Google Analytics, por supuesto, sí hay que certificarse con Google Ads, sí que hay que conocer Facebook Ads, sí que hay que experimentar con Amazon, sí que hay que conocer qué pasa con Yandex, no solamente con Google, pero hay que ser crítico y que tampoco nos cuenten cosas, ¿vale? Google también es muy famoso por el not provided, por no facilitar la información que desde mi punto de vista los anunciantes tienen derecho, como pues es la keyword exacta de la que me llega el tráfico a mi sitio web. Entonces sí, hay que aprender, pero de la misma forma hay que ser crítico. Hay personas, medios, pues que también aportan luz a esta industria y creo que también hay que ser crítico con cada cosa de la vida. Gracias, Nacho. Una pregunta de Dani Sánchez. He conocido algunos negocios locales que han sufrido el cambio que les causó la privacidad en redes sociales al quererse publicar. ¿Qué recomendarías para esos casos? Pues yo lo que recomendaría es transparencia con nuestros usuarios. Es decir, vamos a ver, lo primero, hay unas leyes que han aparecido, que es el GDPR, el GDPR en Europa, que deja muy claro que el usuario, tiene derecho a decidir qué data quiere ceder o quiere que la empresa recoja de él, y hay unas herramientas específicas que tienen que estar implementadas. Es decir, y eso pasa igual y está pasando en toda la parte del mundo. La privacidad es un derecho, lo que pasa es que esas empresas de las que hablábamos antes pues tienen también una opinión un poco particular de la privacidad. Entonces, no se está valorando a todo el mundo de la misma forma. Creo que el usuario tiene derecho a ser privado, pero yo es que diría un poco más. Es que yo no he autorizado a mi operadora
a que le deje a Google recoger datos míos. Es que la privacidad no está en la visita a un sitio web. La privacidad está en el que yo, cuando me conecto a Internet, tenga derecho a decidir frente a la operadora que me da la conexión si yo quiero ser anónimo o no quiero ser anónimo. Y esa es la realidad del Internet y ese es el derecho al que tiene la persona. Es decir, si yo quiero ser anónimo en el ecosistema digital o si yo quiero ser reconocido. Y eso es un derecho. No es que unos cojan datos y otros no. Uno, como tiene un navegador, tiene más facilidad de recoger datos, entonces le bloqueo esto para que mi competencia no me pueda hacer sombra. No, perdona. El derecho está en la conexión. Y yo debería de tener derecho a ser anónimo, ¿vale? Y del momento en el que me conecto a Internet. Y debería darme mi operadora o el ISP la opción de ¿tú quieres conectarte como usuario anónimo o como usuario identificado? Como usuario anónimo. Pues eso es por lo que creo que deberíamos de velar. Y yo todavía no he visto ninguna organización, ninguna institución, ningún colectivo que esto, porque eso rompe, ¿vale? Pues el interés de muchos grandes. Claro. Una pregunta de Zenén Darío. Hola, excelente ponencia, Nacho. Mi pregunta es, ¿qué significa para el diseño gráfico, principalmente en branding, este nuevo paradigma del marketing digital? Pues lo que surge es un nuevo enfoque a la hora de abordar la producción creativa. Porque realmente sí existe un concepto de comunicación único sobre el que en base a los códigos de comunicación e interacción de los medios voy a construir los mensajes. Pero el problema que hay es que, como decía, no todos los usuarios están en el mismo momento en la relación con la marca o sus productos, sino que unos no me conocen y tengo que posicionar la marca, otros ya están interesados por mí, me están buscando, otros están valorándome y otros me acaban de comprar. Entonces, antiguamente, de cara a la producción creativa, yo tenía una campaña. Ahora lo que tengo la capacidad es de hacer distintos segmentos de audiencia y de tener tantas campañas como segmentos sea capaz de construir. Entonces, lo que trabajamos es con lo que se llaman las creatividades dinámicas, ¿vale? De tal manera que tú produces un template, ¿vale? Con un concepto único, ¿vale? Pero luego trabajas en mensajes y en propuestas distintas en función de las particularidades de los subsegmentos que te han visitado. Por ejemplo, puede ser que un usuario te haya visitado por máquinas de fotos, ¿vale? Pero cuando ha entrado en el sitio web después de hacer clic en un enlace patrocinado, no se interese por las máquinas de fotos, sino por los atriles. Entonces, si yo solamente me baso en la información del clic y de la palabra por la que buscó, me voy a equivocar en sus expectativas, porque una vez que él me ha visitado y ha aprendido, su interés se ha visto modificado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es recoger ese dato para, en un futuro, en base a la información que tengo de él, que es pues hobby, fotografía, cámara, le gustan, pero su necesidad es otra, pues yo trabajo en mensajes específicos en base a una propuesta de valor única. No sé si me he explicado. Muy bien, gracias, Nacho. Me gusta mucho la plática, me gustó mucho que se nota tu pasión por el tema, Nacho. Gracias. Y la última pregunta. ¿Considera que plataformas como TikTok tendrán relevancia a largo plazo o cree que es solo una tendencia que no perdurará? Vamos a ver, yo creo que TikTok sí tiene recorrido, ¿vale? Porque al final estamos hablando ya de otros perfiles, de otras edades, de otro perfil de usuario con unas expectativas diferentes que son sí o sí son nativos digitales y son usuarios pues que todo lo quieren rápido, no me vengas la historia con cosas largas, cuéntamelo y dame decisiones, facilítame las cosas, la vida no es tan triste ni es tan preocupante, siempre hay una chispa en todo lo que pueda pasar. Yo sí realmente sí tengo bastantes esperanzas. Hay un conflicto pues a nivel que es una plataforma china y que bueno pues que hay intereses mundiales que puede pues, en algunos mercados dificultar, pero sí es algo que sí tiene recorrido. Instagram ha sacado su versión y
allí van todos. Creo que hay que entenderlo y creo que sí que a nivel también estratégico y a nivel de marketing sí que aparecen nuevas fórmulas. Estamos en un momento, como hemos dicho, en el que se acaba el mundo de la publicidad digital tal y como lo habíamos entendido y a lo mejor efectivamente entramos en el mundo de que gracias a pago de contenidos pues estamos trabajando con otros modelos publicitarios. Pues muy bien, muchas gracias, Nacho. No me resta más que agradecerte siempre tu tiempo, la desvelada. Nada, un placer. Mira, aquí es una pena porque en otro momento de la vida, a las 4 de la mañana, pues todavía había algún antro abierto. Ahora ya me tengo que ir a dormir. Nada, Miguel, un placer, un auténtico placer estar con vosotros como siempre. Dar las gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros estas 2 semanas y de haber pasado esta tarde con vosotros. Pedir disculpas porque hablo demasiado y me alargo mucho, pero efectivamente es pasión por el tema y me alegro de veras que a la gente le haya gustado. Daros las gracias nuevamente y un placer. Muchas gracias. Y la audiencia igual, muchas gracias. Estén pendientes a las redes sociales. Vamos a repetir esta plática por si la quieren después compartir. Igual tenemos varias pláticas y webinars pues en todas las redes sociales de la carrera de gráfico. Entonces, Nacho, nuevamente muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Pasarlo bien y disfrutar. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Igualmente, Nacho.